Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de su espacio Diario 16. Tengan pendiente nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón en nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Entre ahora mismo a YouTube, colócale Miosotis Grullón, suscríbase, dele a la campanita de notificaciones, multiplíquenlo, pásenlo por todas partes. Miren, hay una información que uno quiere que sea real, que sea cierta, que ahora con las informaciones a veces que se ponen a correr, uno solamente se queda con la esperanza. Pero se ha dicho hasta este momento que yo estoy compartiendo con ustedes de que Trump cree que puede haber un acuerdo con Irán la próxima semana. ¡Ay, Virgen de la Alta Gracia! Y dicen en buen dominicano que la esperanza es lo último que se pierde. Y como nosotros aquí en este país siempre estamos con una esperanza y la esperanza y la esperanza en todos los ámbitos, esperemos Jesucristo que esto pueda llegar a feliz término, porque el presidente de Estados Unidos cree que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Hormuz, a pesar de que Teherán afirma haber suspendido el diálogo con Washington. Es decir, que esperemos Jesucristo que en una semana esto pueda llegar a feliz término en ese orden. Los precios del petróleo de Texas se dispararon un 5.49% luego de los ataques. Entonces, eso es hasta los $92.16 el barril, tras conocerse que Irán ha paralizado las negociaciones de paz con Estados Unidos. Solamente con escucharse que ha paralizado las negociaciones de paz, estamos hablando de que subió un 5.49% hasta los $92.16 el barril, tras conocerse solamente que ha paralizado. Hay algo que a mí en lo personal me ha llamado poderosamente la atención, y es el papel de la ONU frente a las guerras. Y yo digo, pero ven acá, y sería bueno evaluar y analizar el papel de la ONU con esto de las guerras, porque se dan muchísimos eventos. Fíjense que esto de la guerra, tuve incluyéndonos todos en todas partes del mundo, ¿verdad? Tuve la gente continuando con su vida normal, y en zonas nosotros tenemos situaciones difíciles y complicadas. Mira Cuba, nosotros tenemos muchos cubanos viviendo aquí en la República Dominicana, muchos cubanos. Y es fuerte la situación actual en Cuba. El bloqueo de Estados Unidos paraliza la entrega de ayuda de ONU a Cuba. Hay agencias de esa organización que tienen contenedores de ayuda humanitaria en almacenamiento y no han podido entregársela al pueblo cubano. Y actualmente la crisis sanitaria cubana es otro de los problemas graves que hay. Y el mundo sigue normal, como si nada. Tú escuchas en un momento determinado, hace como un par de meses, escuché que había un centro de acopio, si no me equivoco, fue en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pidiendo ayuda para poder llevarla, pero mira lo que hay, un bloqueo de Estados Unidos que paraliza la entrega de ayuda de ONU a Cuba. Entonces, el PMA tiene almacenes por todo el país más de 8,000 toneladas de alimentos que por falta de combustible
se están distribuyendo a un ritmo mucho más lento del que se debería. Naciones Unidas en Cuba no ha logrado encontrar una solución y estructural para conseguir los más de 5 millones de litros de diésel que estima que precisa para desarrollar su labor por un periodo de 12 meses. Y todo está ahí en almacenamiento. Usted que me está mirando sabía eso. El mundo anda de espaldas a una realidad que, como no es a mí que me está pasando, no me importa. Ustedes me escucharon narrar esa parte. Se lo está llevando el diablo aquel, pero como no es a mí, no me importa. Fulano no tiene que comer en el día de hoy, pero como es a mí, no me importa. Y a veces uno se pregunta, señores, pero ¿y el papel de organismos como la ONU? Óyeme, que puedan ejercer algún tipo de presión, porque a uno que le ha dado seguimiento a todo este tipo de cosas, uno tiene que tomar aspectos que toda la vida le han dicho a uno del papel de la ONU, de las Naciones Unidas, y cuando uno lo enfoca sobre este conflicto bélico de Irán, se centra en la diplomacia preventiva, la condena de las hostilidades y la mitigación de la crisis humanitaria. Y siempre uno ha sabido que la organización lidera esfuerzos para evitar una expansión regional, frenar el bloqueo del estrecho de Hormuz y proteger a la población civil. Pero eso es en teoría. En la práctica, siguen muriendo producto de esa guerra mujeres y niños y ancianos a la vista del mundo. La participación de la ONU en esta guerra abarca distintas áreas claves. Y una de ellas, nada más y nada menos, es llamados a la desescalada. Han instado a un cese inmediato de las hostilidades, recordando que la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza y la violación de la integridad territorial de cualquier Estado. Pero eso es en la teoría. En la práctica siguen pasando las cosas porque mira, la misma ONU está diciendo que hay un bloqueo de Estados Unidos que está paralizando la entrega de ayuda de ellos mismos a Cuba y que necesitan diésel para poder hacer llegar toda esa comida y todos esos productos que ellos tienen. ¿A quién le creo entonces? El segundo aspecto de las áreas claves de la ONU, se ha adoptado la resolución 2817 que tiene que ver con la condena en el Consejo de Seguridad, la cual condena los ataques indiscriminados y exige el cese de las ofensivas que afectan a los países del Golfo y Jordania, y también reclama a Irán evitar poner en peligro la navegación en el estrecho de Hormuz. ¿Usted lo ve eso, que se ejecuta de esa manera y que hace algún tipo de, es decir, de para lo que está concebido? No, mírenlo ahí. Ese es el segundo aspecto clave. El tercer aspecto clave, monitoreo nuclear. El Organismo Internacional de Energía Atómica mantiene activo su centro de incidentes y emergencias para vigilar de cerca las plantas y reactores nucleares, advirtiendo sobre el riesgo radiológico que suponen los ataques en la región. Ay, Dios mío, Señor Dios. La protección de los derechos humanos. Atención, pueblo dominicano. La Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos exige la protección de civiles ante el alto costo humano de los bombardeos y el desplazamiento masivo, denunciado también la represión interna y cuantificar los muertos que llevan producto de las guerras que hemos tenido nosotros hasta este momento.
Eso es innumerable. Yo creo que eso no se puede cuantificar. Pasarían muchos años para cuantificar todo ese tipo de pérdida de niños y las imágenes que se ponen a correr por todas partes respecto a todo eso, a todo ese drama. Pero como no es nosotros, aunque nosotros lo estamos sufriendo grandemente por el aumento, los altos costos de los combustibles, ya estamos hablando de 335 pesos con 10 centavos la gasolina premium. Dentro de esa protección de los derechos humanos, hay que irse necesariamente a la asistencia humanitaria, que es lo que está pasando con Cuba. Y las 11.000 toneladas de alimentos y suplementos nutritivos están atascadas en los puertos cubanos. Diversas agencias como el PNUD y el ACNUR apoyan los sistemas locales para garantizar servicios básicos y asistir a los refugiados atrapados por el conflicto. Entonces, tiene que haber un reglamento dentro de esos organismos que yo le estoy mencionando y poniéndole sobre la mesa, que permitan que nadie se atreva a parar eso. Yo presumo que si eso está en esa línea, quiere decir que hay sectores que no les importa que esa ayuda humanitaria le llegue a esa gente. Y entonces esa gente, ya tú sabes lo que está pasando, y la forma para alimentarse, para sobrevivir. Y lo que deben estar pasando esas familias que tienen niños y que tienen ancianos con situaciones de salud graves. Entonces, eso es un proceso muy difícil. Escuchen este dato. Depósitos de 24.000 litros. Sería tremendamente ineficiente y que traerlo del exterior en un tanquero sería asimismo muy costoso. Es poca cantidad para un barco, además de riesgoso debido al bloqueo petrolero estadounidense. Es decir, que por eso es que yo digo que como la esperanza es lo último que se pierde, vamos a esperar que sea real lo que dice Estados Unidos, de que la próxima semana, supuestamente, para que después no digan que no, supuestamente, puede haber un acuerdo con Irán la próxima semana. Aunque Irán dice que ha paralizado las negociaciones de paz con Estados Unidos. Ustedes ven que por eso es que no se le puede creer. Irán dice eso y Estados Unidos dice, puede ser, pero Irán dice, no, nosotros no tenemos negociación abierta, eso está paralizado. Si este año culmina, tengo mucho tiempo diciéndoselo a ustedes, si este año culmina como nosotros estamos en la actualidad, estamos complicados. Porque hay que moverse, ¿verdad?, por toda la geografía nacional. Y nosotros no tenemos petróleo. Nosotros dependemos de todo lo que se dé ahí en el plano internacional. Y si hay acuerdo, nos beneficia grandemente. Pero si no hay acuerdo, ya tú sabes lo que puede pasar con países como nosotros, como lo nuestro, como República Dominicana. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho, y es algo muy personal de Miosotti Grullón, no permita que nadie lo entretenga. Trate de ejecutar y ir cónsono con las realidades de lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Hay que ir cónsono a los cambios. No permita que nadie lo entretenga con temas que son para el futuro. Los temas que son para el futuro, usted espera el momento para que se discutan. Ahora no espere que nadie lo entretenga. No espere que nadie lo entretenga. Con nadie, ni con encuesta, ni con posicionamiento de nadie.
Este es un momento de observar, de usted hacer un alto en el camino y observar las situaciones actuales que se están viviendo en todos los órdenes. Porque aquí hay muchas cosas que están así controladas y uno dice, qué bueno que están controladas. Pero va a llegar un momento en que por más que las autoridades quieran, hay cosas que no van a poder controlar. Porque a veces hay gente que no entiende que los gobiernos operan con el dinero que recaudan con lo del pueblo dominicano, ¿verdad? Con todo lo que se produce, que recaudan de impuestos, de lo que usted, el dinero no cae del cielo. Que hay gente que cree, no, porque el dinero hay que... No. El dinero, cada vez que hay algo que hay que ejecutar, sale de las entrañas del pueblo. Entonces, si nosotros seguimos con aumentos significativos producto de esa guerra, porque no tenemos petróleo, ¿verdad? Tenemos que esperar que las cosas en el plano internacional se normalicen en el estrecho de Hormuz para nosotros ir viendo algún tipo de mejoría. Entonces, mientras usted nada más tiene que tener pendiente, mientras todo eso se mantenga, peor a nosotros nos irá. Mientras todo eso se mantenga. Porque aunque han salido informes por ahí a hablar de que la pobreza monetaria se redujo en los primeros 3 meses de este 2026, hay una evolución de la tasa de la pobreza general. Y si uno evalúa el informe que ha salido de los primeros 3 meses del año, de enero a marzo de este año 2026, todo ha iniciado en un 37.6% y eso se ha mantenido en fluctuando hasta donde estamos en la actualidad de 15.4%. Entonces, esa pobreza monetaria logró retroceder en la República Dominicana durante estos primeros meses de este año, pero continúa teniendo más incidencia en las mujeres que en los hombres, con una diferencia de un 2.6 puntos porcentuales entre ambos géneros. ¿Qué hace eso? Lo que pasa con esta condición socioeconómica en las féminas, que se ubique por encima del promedio general. Entonces, nosotros, ¿verdad? Aquí hay una parte importante de la sociedad dominicana que depende de lo que le den. Dícese de los programas sociales del gobierno, donde hay que irle a inyectar un bono luz, un bono gas, un que te entrego tal cosa, un que te doy un regalito para la madre, un que llegan el final de año y te doy otro regalito. Y entre regalito y regalito y regalito hay una partida importante que se va en ese renglón de que forma parte de un clientelismo imperante. No debería ser, pero eso lo llevamos los tuétanos. Y hay esa parte de esa población dominicana cuenta con eso. Y se la busca en el chiripeo y en las cosas, pero vive de esos programas sociales implementados por el gobierno. Y eso se mantiene con una partida importante. Entonces los gobiernos operan sobre la base de las recaudaciones que hacen. Y cuando tú hay sectores que tienes que inyectarle como la factura petrolera y en muchos renglones que el mismo gobierno ha anunciado de las inyecciones que está haciendo en muchos renglones. Esto no son cosas que se sostienen a corto y mediano, porque a largo plazo eso es una bomba de tiempo y eso es lo que podría ocurrir en la República Dominicana si las cosas persisten. Cuídense mucho, nos vemos mañana.